¿Cómo estás? Es un gusto poder estar contigo el día de hoy y quiero compartir contigo un pensamiento muy breve, un mensaje sencillo que creo que es necesario para todos nosotros. No sé si alguna vez te has puesto a pensar si tuvieras que ir a ver al presidente o si tuvieras que ir a ver al rey de España, a la reina de Inglaterra, si tuvieras que ver a uno de estos personajes, ¿cómo te vestirías? Yo creo que muy probablemente te pondrías tu mejor ropa porque sabes que vas a estar en presencia del rey o que vas a estar en presencia del regente, del presidente, de quien sea, ¿cierto? Y muchas veces diríamos, ¿quién soy yo para poder estar ahí? Y sabes, esa es una perspectiva muy correcta que debemos de tener cuando pensamos en Dios. No sé si te has puesto a pensar en ello. Cuando pensamos en Dios es básicamente el creador del universo, el creador de las leyes de la física, el que creó absolutamente todo este universo y creó más. La palabra de Dios menciona creación aún fuera de este mismo universo cuando habla del tercer cielo. Pero no te has puesto a pensar cómo sería estar delante de alguien así. ¿Sabes? Y cuando vemos en las escrituras, y quiero compartirte una porción de las escrituras, en Juan 3 viene una persona a hablar con Dios. Dios es tan fascinante que se encarnó. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y este verbo se encarnó y este ser que es Dios mismo se hizo un hombre. Eso es algo fascinante. Tal vez tú has oído muchos mensajes de distintas religiones y denominaciones y lo que tú seas. Solo quédate con esto. El Dios creador del universo se hizo un ser humano para identificarse contigo y conmigo y pagar una deuda que era impagable para nosotros. Este Dios que se hizo un hombre se llama Jesús, vivió hace cerca de 2000 años. Y cuando Él estaba en la tierra, vino un hombre religioso, un hombre sabio en teoría en cuanto a las cosas de religión. Tal vez te puedes colocar en esa posición. Y fíjate la historia, estoy en Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, alguien top, alguien que sabía acerca de religión, tradiciones judías, de revelación de Dios antes mismo de Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y comienza como todos los fariseos, como todos los judíos, como todos la élite de la época de Jesús, de los religiosos, halagando a Jesús. Y Jesús le dice luego, que respondiendo Jesús le dijo, estoy en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay algo bien tremendo, porque le está diciendo, mira, ¿quieres entrar? Sé que tú vienes a preguntar, a hacer estas preguntas tan certeras. ¿Cómo puedo yo ir al cielo? Una vez un hombre se encontró con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Es la pregunta correcta, la persona correcta. No te habías puesto a pensar una vez. A veces pensamos, si tuvieras una sola pregunta que decirle a Dios, ¿cuál sería? Y a veces pensamos, ¿qué tan alto es arriba? ¿Cómo se te ocurrió la ley de la gravedad? ¿O qué tan grande es el universo? Pero hay una pregunta más importante. Si hay una vida eterna, si hay un paraíso, un cielo, ¿cómo puedo estar seguro que voy a llegar ahí? Porque a lo mejor mi tía me puede decir siendo buena persona, pero ¿quién es buena persona? ¿Quién es el estándar? ¿Quién es el punto medio con el cual decimos, mira, de aquí a la derecha todos se van al cielo, de aquí a la izquierda? En realidad es muy ambiguo, aunque la Biblia te dice quién es ese punto de referencia, Cristo. ¿Comparado con Cristo eres buena persona? No, ninguno. Entonces, ese es el estándar que vemos en la Biblia. Y aquí, interesantemente, esa es la pregunta. Ok, si ese es el estándar, ¿cómo le hago? Porque yo no lo reúno. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Hay mucha gente que ha dicho, Nicodemo no le entendió. No, Nicodemo le entendió. Nicodemo le estaba diciendo, yo no tuve que ver nada en mi nacimiento. Yo no presenté a mis padres para que se unieran y me tuvieran a mí. Y Jesús le dice, respondió Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo le entendió. Dijo, yo no puedo hacerme nacer a mí mismo. Eso está fuera de mi alcance. Es lo que Jesús le decía. Mira, no es algo que tú puedas hacer. En tus obras jamás. A veces te has puesto a pensar,
Si yo fuera alguien que está empezando a dominar el balón y digo, mira, ya hago 10 dominadas de balón, pero en eso va pasando Cristiano Ronaldo y yo le quiero presumir mis 10 dominadas de balón, ¿qué va a decir? O sea, yo puedo eso y mucho más, no nada más eso, meto goles, todas las cosas, ¿no? Así son nuestras obras delante de Dios. Son ridículas, son nada comparado a un estándar perfecto de Dios. Por lo tanto, Jesús le dice a Nicodemo, exactamente, no es algo que tú puedes hacer, es una obra de Dios. Le dice, el que es nacido del Espíritu. Cuando tú vas ahí mismo en Juan 1, por ejemplo, nos dice un condicional muy interesante. En Juan 1, estoy en el Evangelio de Juan, en las Escrituras de Dios. En Juan 1 dice, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que saben que no les alcanza y la única alternativa que tienen es que alguien los salve. Y aquí es a los que creen en su nombre, en lo que Él hizo. Su nombre implica, siempre en la Biblia, todo lo que Él es. A los que creen en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios es sinónimo a entrar al paraíso de Dios, a ser salvo, a entrar al cielo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Una vez más, no son engendrados, lo voy a leer, de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. No es algo que tú quieras. No puedes, tienes que ser engendrado, dice, sino de Dios. Dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese logos, que en el original Dios, cuando dice Juan 1:1, el verbo era Dios, ese Dios se hizo un hombre, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es algo fabuloso. El Dios creador del universo se encarnó. Este es el mensaje incluso de la Navidad, cuando tú oyes esto, es que Dios se humanizó, por decirlo así. Se vistió de humanidad, sería lo más, un poco más acertado, porque no dejó de ser Dios, solo se vistió de humanidad. Y aquí vemos, una vez más en las Escrituras, para que tú seas hijo de Dios, no es engendrado de voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. No es algo que tú puedes desear y ya, no es algo que tú puedes hacer y ya. Y de aquí quiero invitarte al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, cuando Jesús estaba poco antes de este encuentro con Nicodemo. Jesús dijo unas palabras que se le conocen por varios teólogos como el edicto del rey. Jesús llega a un monte, el famoso sermón del monte, y cuando llega a este monte, Jesús comienza su enseñanza diciendo esto. Versículo, estoy en Mateo 5:1. Viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y dice una serie de bienaventuranzas. Este es muy conocido, es el Sermón del Monte. Hay muchas enseñanzas y dice muchas bienaventuradas, que básicamente quiere decir gozoso o doblemente gozoso. Pero la primer bienaventuranza con la que Jesús menciona, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate qué interesante, porque la palabra con la que empieza todas las bienaventuranzas, todo el decreto de quién es gozoso, Jesús dice, gozosos, bienaventurados, doblemente gozosos, felices, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien diría, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo que tiene que ver con Nicodemo. Pobres en el original es la palabra ptochos, se pronuncia ptojos, que quiere decir pobre, pero no es el pobre que puede trabajar y gana un salario pobre, ¿no? El que gana muy poco, no. La palabra que se utiliza aquí en el original se refiere al pobre, que es un mendigo, que no le alcanza, que de hecho ni siquiera puede trabajar, que lo único que le queda es estirar la mano y clamar por misericordia. Como pensamos a veces en una persona que es pobre, pero de todos los pobres, de la escala de los pobres, el más bajo, el que ni siquiera puede trabajar. Y a esos Jesús les llama bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo para que tú vengas ante el Rey, para que tú vengas ante el Creador del universo, esta es la actitud que tenemos? A veces volteamos la mano al cielo y queremos pelearnos con Dios. Espérate tantito, sabes que Él es el Rey del universo, el Creador de todo, del cielo y de la tierra. ¿Cómo nos atrevemos a venir así ante Él? Pero aún más, ¿quién soy yo para venir así ante el Rey? Y dice aquí, bienaventurados los que saben que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Si tú te identificas con este pobre en espíritu que no le alcanza, que no puede hacer nada en sus obras para venir a Dios, sino solo clamar por misericordia, ¿sabes? Estás en una categoría interesante, porque de ti es el reino de los cielos. Uno, si sabes que necesitas salvación, que necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la salvación que necesitabas, ¿sabías? En Lucas, finalmente, quiero llevarte a Lucas. Quiero llevarte el Evangelio de Lucas en las Escrituras. Y estoy seguro que tú has escuchado de esta parábola. Es la parábola del fariseo y el publicano. Estamos en Lucas 18. Y dice Jesús: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ya no se te suena, el que cree que es justo, el que cree que sus obras lo van a llevar al cielo, dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Fariseo, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de manera diciendo: te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que hago. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, nos choca saber que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nos encanta darnos golpes de pecho o presumirnos y decir que yo soy lo suficientemente religioso, santo, puro para ir al cielo. Pero aquí Jesús dice: no, de los dos, el único que puede entrar al cielo, el único que regresó justificado, declarado justo, fue el que se reconoció en esa incapacidad. Pero aquí hay algo interesante, porque el fariseo y el publicano, en el caso del publicano, él dice que se golpeaba el pecho, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Cuántas veces no hemos alzado los ojos al cielo en enojo contra Dios? Este hombre tenía un tremendo respeto por quién es Dios y dijo: sé propicio a mi pecador. A veces leemos muy rápido la Biblia, no sé si tú has leído esta parte, pero cuando dice sé propicio, lo que está diciendo es un idioma de expiación. En el original lo que está diciendo es: el sacrificio que vas a proveer, Dios, que tome mi lugar. Y básicamente ese es el paso final para la salvación. Yo sé que no soy digno, que soy un tochos, como se escribe, un tojos en espíritu. Soy un pobre, soy el más pobre de los pobres, que no es digno de venir a Dios y que nunca me alcanzaré en mis obras para llegar a Dios. Pero, Señor, si tú has de proveer un sacrificio en mi lugar, porque soy un pecador que necesita no nada más no le alcanzan sus obras para llegar al cielo, sino además tengo muchas obras en negativo, en menos. No solo estoy en 5, estoy en menos 5, en menos 10. Necesito a alguien que pague por todas esas fechorías que he hecho, y mis obras no me alcanzarían. Jesús dice, y aquí vemos en estos 3 versículos que vimos hoy, Jesús predicando no salvación por obras, salvación por fe, salvación por confianza en lo que Dios ha hecho. Y sabes, cuando Él dice: sé propicio a mi pecador, que el sacrificio que tú has de proveer, Dios, tome mi lugar, ese sacrificio ha sido provisto ya en la persona de Jesucristo. Dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados en sí mismo. En las cartas de Pedro también, Pedro dice que llevó en sí mismo nuestros pecados. También se menciona el justo por los injustos. En varias porciones de la Escritura se menciona que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir. Yo sé que has oído el famosísimo versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En varias porciones de la Escritura se menciona que por su sangre somos lavados. ¿Por qué? Porque tú y yo somos como ese pordiosero que solo le alcanza a estirar la mano, como ese fariseo, como ese publicano que solo le alcanza para decir: Señor, yo no tengo con qué venir, pero vengo como un humilde siervo que no le alcanza para entrar al cielo, reconociendo que es pecador, reconociendo que he hecho las cosas mal. Señor, quiero cambiar, pero no tengo cómo hacerlo. Hay buenas noticias, hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón en el sacrificio de la cruz. Y esto, mi amigo, es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que predicaron los apóstoles: Pedro, Juan, Pablo, todos aquellos que tú llegas a conocer, Bernabé, todos aquellos que tú has llegado a oír seguramente cuando eras niño. Este es el mensaje. Cuando los ángeles se le presentaron a María para decirles: les han nacido, y a los pastores, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque nunca nos alcanzaría, pero hubo alguien que pagó el sacrificio. Y esa es la invitación que quiero hacerte hoy.
Si estas palabras tienen sentido, que nunca nos alcanzarían nuestras obras, que estamos completamente perdidos por las cosas que hemos hecho, hemos transgredido la ley de Dios, necesitamos urgentemente un Salvador. Pero la buena noticia es que ese Salvador ya vino hace 2000 años, casi 2000 años, pagó por tus pecados y por los míos. Y dice en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú crees en Él, si tú pones tu fe en Él, Él paga para siempre tu deuda. Y se nota de ahora en adelante lo que le dijo a Nicodemo, que tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Y todo aquello que viviste antes, dicen también en 2 Corintios 5, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Espero que estas palabras te sean de confort. Piénsalo, tal vez conviene que nazcas de nuevo, tal vez conviene que te arrepientas de todo lo que has hecho. Y si te encuentras en bancarrota como yo lo estuve hace un par de años, ¿y cómo lo voy a hacer? Mira, la buena noticia es que alguien ya pagó por todas mis fechurías. Se llama Jesús en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. ¿Por qué no entregas tu vida a Él y te rindes a Él? Te invito a una oración. Señor, perdona nuestros pecados. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que vengas a nuestras vidas y perdones todas nuestras fechurías. Porque como ese publicano, no soy nadie para recibirlo y además necesitamos a alguien que pague por nuestras fechurías, Señor. No somos propicios, no somos dignos, Señor, más bien. No somos dignos de estar delante de ti. Pero queremos, porque reconocemos nuestro estado de bancarrota en la que estamos, queremos venir a ti. Tal vez muchos de los que oyen esto han pasado por una situación difícil y están hastiados de sus caminos. Señor, escucha este clamor y que puedan venir a ti. En el nombre de Jesús clamamos, rendimos nuestra vida a ti, que Cristo pague por nuestros pecados y que tú seas nuestro Señor, de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que busques una iglesia donde congregarte, donde te hablen, no de muchas cosas, que te hablen de una sola persona, de Jesús, el Salvador del mundo. Que Dios te bendiga.